Buenos días con todos y todas para un nuevo capítulo de este foro de ciudadanía y paz desde una perspectiva de la fe. Hoy día les propongo reflexionar un poco sobre el lugar de la ley, de la legalidad, de la legitimidad en medio de la tormenta política, social y cultural que atravesamos todos los países de América Latina, sin hablar del resto del mundo. Podríamos poner como título para esta reflexión: Hecha la ley, hecha la trampa. Y como subtítulo, desde la fe, Jesús y el sábado. Hace unos días leía en el periódico La República un artículo, una reflexión interesante sobre la impunidad en los diferentes espacios de poder en la sociedad peruana, y creo que esto podría ser muy válido de nuevo para cualquier república latinoamericana cuando vemos lo que está pasando en Ecuador, en Nicaragua, en tantos otros países. ¿Cuál es el fundamento, la base de la impunidad del poder corrupto en nuestros países? Paradójicamente, es la legalidad. Todo lo que están haciendo nuestros gobernantes, aunque parezca increíble, es legal. Se apoya en normas legales, en leyes aprobadas por el Congreso y confirmadas. Entonces, ¿cómo explicar que sea la misma ley, por lo menos su normatividad, la que garantice la impunidad de la corrupción y de la ausencia de ética? La constitucionalidad, podríamos decir, ¿no? La constitucionalidad de los poderes democráticos, curiosamente, va a impedir todo tipo de intervención fiscalizadora de parte de la ciudadanía hacia los gobernantes, ya que se apoyan precisamente en normas legales que ellos mismos han elaborado y aprobado para su propio amparo, ¿ya? En este momento en nuestro país se está hablando mucho de la ley Soto, por ejemplo, que el propio presidente del Congreso, actual presidente del Congreso, ha hecho votar para ampararse a sí mismo en sus hechos de corrupción. Y se veía hoy día justamente que otros congresistas que estaban en la misma situación que el presidente se estaban amparando en este momento de esta misma ley que se vuelve legal por el voto de nuestros representantes que consideran la legalidad como el amparo de su propia impunidad. Y por lo tanto, creo que es urgentísimo en una democracia sana, que no es el caso de nuestros países, por supuesto, urge repensar la diferencia entre legalidad y legitimidad. Una ley puede ser legal, una norma puede ser legal por el mecanismo de su fabricación y de su aprobación, y sin embargo no tener ningún fundamento de legitimidad, porque la legitimidad supone un consenso de parte de la ciudadanía. La legitimidad de una ley le viene del consenso ciudadano. Yo creo que es urgentísimo reestudiar, retrabajar, rehacer una reflexión sobre la ley y su función ciudadana, ¿no? Entonces hay como tres temas: ley, legalidad, legitimidad. Y cómo esto se va articulando en este momento está completamente desarticulada. Y podemos decir, por supuesto, que una sociedad sin ley
es anárquica, es una anarquía, pero una ley que no tiene legitimidad, es decir, que no tiene ese consenso ciudadano, se vuelve simplemente una dictadura legal camuflada de sistema democrático, ¿no? La ruptura entre legalidad y legitimidad, es decir, entre los gobernantes, el poder y la ciudadanía, pues se vuelve simplemente una dictadura legal y creo que eso es lo que estamos presenciando y la situación que estamos viviendo lo voy a precisar un poquito más dentro de un momento. Quiero volver entonces al punto de partida de la ley ciudadana, de la ley democrática. La ciudadanía es la fuente de la legitimidad democrática. Es eso el gran problema ahora, es que hay como una ruptura entre ciudadanía y ley, y vamos a ver que la responsabilidad de esta ruptura es doble. Los ciudadanos son responsables de esta ruptura, pero también y a un nivel altísimo los propios representantes de la ciudadanía. Entonces, esta ruptura entre ciudadanía y ley hace que ya no hay legitimidad y que estamos como en un sistema de legalidad sin fundamento, sin justificación en la legitimidad ciudadana. Vamos a retrabajar un poco entonces esta articulación, esta dialéctica, ciudadanía, legitimidad, legalidad. En una sana democracia, todo poder, y creo que es una condición también para la iglesia, entre paréntesis, ¿no? Todo poder dimana directamente de la ciudadanía y es la misma ciudadanía que está encargada de controlar permanentemente este ejercicio y esta aplicación del poder, ¿no? Todo poder dimana de la ciudadanía y es la ciudadanía la que tiene que responsabilizarse del control de todo poder. Cuando hablaba de legitimidad hace un momento, quiero hablar de ese consenso ciudadano sobre la necesidad, la forma y la bondad de una ley. La legitimidad es el consenso ciudadano sobre la bondad, la forma y la necesidad de una ley que en el fondo solamente está confiada a la autoridad para ejecutarla, ¿no? La autoridad tiene que ejecutar las leyes legítimas, es decir, las leyes que gozan del consenso de la ciudadanía sobre su necesidad, su forma y su bondad. Necesidad, forma y bondad de la ley que viene el consenso ciudadano. La legalidad es la simple conformidad a la letra de la norma y puede ser totalmente legítima. Y vamos a ver cómo una norma legal puede estar tan desvinculada del bien común, diría yo, ¿no? De la necesidad, de la bondad, de la forma eh, aprobada, asumida por la ciudadanía, que se vuelve totalmente ilegítima. Esa es la paradoja que estamos trabajando ahora. Cuando la legalidad se vuelve ilegítima, como lo demuestran hoy día los altos niveles de desaprobación de todos los poderes políticos, ¿no? O sea, vuelvo a lo que conversamos la semana pasada, ¿cómo es posible que podamos vivir en un sistema dicho democrático que está reprobado, rechazado por
mínimos de 70% y hasta más de 90%, ¿no? Entonces, estos niveles de desaprobación marcan, revelan el quiebre entre legitimidad y legalidad. Y entonces, cuando la legalidad se vuelve ilegítima, los gobernantes solamente mantienen o nosotros aceptamos, consentimos a lo que llamaría una democracia formal, es decir, una forma de funcionamiento democrático, pero que tapa mal o no puede tapar el quiebre del sentido de la ley, ¿no? De hecho, la democracia no funciona, solamente funciona su cascarón, que sería la legalidad. ¿Cómo corregir esta situación? Voy a entrar entonces en una mirada más precisa, más detenida sobre el sentido de la ley. Volvamos a la ley, que es el fundamento de la legalidad y de la legitimidad. Hay que reconectar la ley con la ética y con la ciudadanía. Ley, ética y ciudadanía. La función de la ley consiste en regular y garantizar el bien común mayor de la ciudadanía. Ninguna ley puede escapar a esta definición, ¿no? La función de la ley es regular y garantizar el bien común mayor de la ciudadanía, no la totalidad, no la perfección, pero una ley que se despreocupa de esta función, ¿no? De garantizar y de regular el bien común de la ciudadanía, no es una ley, simplemente no es una ley, ¿no? Y entonces la fuente única y permanente de inspiración y la función única de la ley es la ética social. La ley no puede ser separada de la ética común, social, ciudadana. La fuente de toda ley es la ética colectiva. Ahí está la enfermedad, ahí está el gran problema, ¿no? Cuando una ley se inspira de otras fuentes, como por ejemplo intereses particulares, y que su función apunta a otros objetivos que el bien común ético, ¿no? Cuando la fuente ya no es la ética y cuando la meta no es la ética, sino intereses particulares, ¿ya? Yo tomaría pues un caso reciente, muy lamentable, ¿no? La Superintendencia de Educación Superior, que ha sido como de nuevo confiscada por un grupo de poder y como cambiada, transformada en función de intereses particulares y con objetivos diferentes de la ética. La SUNEDU era una institución que garantizaba la calidad de la educación superior para la ciudadanía. Entonces vemos como la fuente inspiradora de esta institución era ética y conforme al consenso ciudadano que quiere tener una educación superior de alta calidad, ¿no? Ya, ha habido como un asalto a esta institución ética, ¿ya? Con fuente de inspiraciones contrarias a la ética, que son los intereses particulares, y objetivos que ya no son el bien común mayor, sino el provecho de un sector económico de nuestra sociedad. Cuando esta ley se inspira, entonces creo que el caso es sumamente claro, de otras fuentes y otros objetivos que la ética colectiva, social, es la corrupción que se sustituye a la ética, ¿no? Yo creo que una gran cantidad de leyes votadas últimamente en el Congreso no están inspiradas por la ética común
y no apuntan a objetivos éticos, sino que están inspirados por la corrupción. La corrupción se sustituye a la ética y entonces tenemos una legalidad no ética, sino corrupta. La legalidad en sí es corrupta cuando está desvinculada de la ética y que está inspirada por intereses particulares y objetivos particulares. Eso mismo es la corrupción democrática, si quieren, ¿no? Ante esta situación, no sé si me doy totalmente a entender, ¿no? O sea, que es la desaparición de la ética y su sustitución por la corrupción, pero claro, hace que es una legalidad ilegítima, ¿ya? Esto nos obliga como ciudadanos a denunciar en nombre mismo de la ley verdadera la deriva de la ética a la corrupción, ¿no? El rol de la ciudadanía de fiscalizar, de denunciar estas leyes y estas legalidades viene precisamente del desvío, del deslice de lo ético a la corrupción, ¿no? La fuente ya no es la ética, sino la corrupción. Una legalidad inspirada por la corrupción tiene que ser sí o sí denunciada por la ciudadanía. El problema es cómo, y ahí está el problema de una democracia que deja a la ciudadanía sin piso, sin capacidad de ejercer su rol fundamental y su derecho fundamental de denuncia de esta legalidad que no brota de la ciudadanía, que no brota de la ética. ¿Cómo crear mecanismos donde la ciudadanía pueda de nuevo ejercer su rol fiscalizador ante una legalidad que es corrupta, que es ilegítima y antidemocrática en el fondo, ¿no? El sistema democrático legalista se vuelve antidemocrático desde la perspectiva ética de la legitimidad. Termino como cada semana, cada vez, con una confrontación con la práctica de Jesús, y aquí tenemos unos ejemplos extraordinarios de esta denuncia de una legalidad corrupta en el Evangelio, y es toda la cuestión del sábado, cómo Jesús se relaciona con el sábado. Saben que el sábado era y es todavía, una de las leyes fundamentales del pueblo judío, y su fuente ética de inspiración y su objetivo era el descanso espiritual del ciudadano, del pueblo, pero este descanso espiritual también concierne a Dios, ¿no? Es como permitir regularmente, ¿no? A plazo regular, un tiempo de dedicación a lo humano, a la dignidad de lo humano, que es su coloquio con Dios. Ese es el sábado, la fuente, y ese es el consenso comunitario, si quieren, ¿no? De esta ley. Una ley central, totalmente central en la Torah, en la Biblia, en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Pero justamente esta legitimidad del sábado, la dignidad de la comunidad en su reposo espiritual, de su coloquio con Dios y el reposo de Dios en la comunidad, esto ha sido confiscado justamente por intereses particulares. El sábado, en el tiempo de Jesús, había sido confiscado por las autoridades religiosas como un medio de control y de una imposición de sus propios intereses, y se había reducido a una pura normatividad, ¿no? ¿Se acuerdan de este episodio de San Juan, donde los discípulos van cogiendo un día sábado, cogiendo eh, algunas espigas de trigo para alimentarse porque tienen hambre,
¿ya? Y los fariseos denuncian, no está permitido, ¿no? No está permitido. La norma por encima de la dignidad del ser humano, de la comunidad humana, que es el hambre, por ejemplo. ¿Mm? La pobreza, la educación, las normas que impiden la realización de de una ley que dignifica al ser humano. Frente a esta confiscación del sábado, Jesús va a ser tajante y va a desobedecer a esta normatividad, a esta legalidad confiscada, a esta legalidad ilegítima del sábado, a esta legalidad que no realiza el sentido de la ley, que es la dignificación del ser humano, de la comunidad humana. Él rompe las normas y por eso lo van a condenar además, ¿no? Su muerte no fue por casualidad, murió porque denunció lo ilegítimo de la legalidad religiosa de su tiempo. Él va a devolver su sentido ético a la ley. Va a decir, el sábado está hecho para el ser humano, es decir, para esta dignificación, para este bien mayor, para esta bondad, ¿ya? Y no el ser humano al servicio de una norma confiscada. También San Pablo, y quiero terminar con esto, también San Pablo ha tenido mucho problema con la ley pervertida de su tiempo. Quizás todavía con otros matices que las de Jesús, ¿no? Eso se ve especialmente en la carta a los Romanos, que es un texto sobre la libertad creyente, es un monumento a la libertad creyente que podría ser como una inspiración de la libertad ciudadana, simplemente. Pero el texto que les invito a releer, si tienen tiempo, es la carta a los Gálatas, que es más pequeña y más polémica justamente, porque Pablo se va a enfrentar con una comunidad enredada en una normatividad que no dignifica ni libera al ser humano. La fe para San Pablo es la libertad, ¿no? Es la libertad que devuelve a la ley su verdadero sentido.